Hoy vamos a conectar los fundamentos de las torres de enfriamiento con la aplicación práctica y el posicionamiento comercial. El objetivo de esta sesión es desarrollar una comprensión clara de qué hacen las torres de enfriamiento, dónde encajan dentro de los sistemas HVAC e industriales, qué variables técnicas determinan el desempeño y cómo posicionar la solución correcta ante el cliente. Las torres de enfriamiento son una parte crítica de muchos sistemas enfriados por agua. No son máquinas de refrigeración por sí mismas, pero sí son dispositivos esenciales de rechazo de calor que permiten que chillers, bombas de calor con condensador enfriado por agua, equipos industriales y sistemas de proceso operen de manera eficiente. En esta presentación, iremos desde los principios básicos del rechazo de calor hasta las configuraciones de torres, criterios de selección, componentes clave, consideraciones de instalación y mantenimiento, y finalmente, cómo traducir todo eso en valor para el cliente. Al final de esta sesión, la audiencia deberá ser capaz de explicar cómo las torres de enfriamiento rechazan calor, entender por qué la temperatura de bulbo húmedo es la condición exterior clave, distinguir entre los principales tipos de torres de enfriamiento, revisar correctamente un punto de operación y traducir las características técnicas en valor para propietarios, contratistas e ingenieros. Esto es importante porque, en el segmento de torres de enfriamiento, el entendimiento técnico genera credibilidad, pero la credibilidad por sí sola no cierra proyectos. También necesitamos conectar las decisiones de diseño de la torre con los resultados que preocupan a los clientes: desempeño, eficiencia energética, nivel sonoro, resistencia a la corrosión, exposición al mantenimiento y compatibilidad con retrofit. Comenzaremos con los fundamentos. ¿Qué hace una torre de enfriamiento? Las temperaturas clave involucradas y por qué el bulbo húmedo es importante. Luego cubriremos los principales tipos de torres y arreglos de flujo de aire, seguidos por componentes, materiales, certificaciones y criterios de aplicación. Después tocaremos instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Finalmente, nos enfocaremos en la parte comercial, cómo posicionar soluciones, responder objeciones y guiar a los clientes hacia la selección correcta. La idea es avanzar paso a paso desde la física y la terminología hacia la aplicación y la estrategia comercial. Las torres de enfriamiento se utilizan siempre que un sistema necesita rechazar calor desde un circuito de agua hacia el exterior. Ejemplos típicos incluyen chillers enfriados por agua, sistemas centrales de agua de condensación, algunas aplicaciones con bombas de calor, con condensador enfriado por agua, y ciertas aplicaciones industriales o con chillers de absorción. En el nivel más básico, una torre de enfriamiento remueve calor del agua caliente y lo rechaza a la atmósfera. El agua caliente viene del condensador o del circuito de proceso hacia la torre. El aire se mueve a través de la torre y una parte del agua se evapora. Esa evaporación es la que remueve gran parte del calor. Luego, el agua enfriada regresa al sistema. Esta es una distinción muy importante. Una torre de enfriamiento no produce enfriamiento de la manera en que lo hace un chiller. En cambio, rechaza calor no deseado. Es el resumidero de calor exterior de un sistema enfriado por agua. Por eso las torres de enfriamiento juegan un papel tan importante en la eficiencia de planta. Al seleccionar o revisar una torre de enfriamiento, todo comienza con 3 temperaturas clave. La primera es agua caliente de entrada, que es la temperatura del agua que entra a la torre desde el sistema. La segunda es agua fría de salida, que es la temperatura del agua que sale de la torre y regresa al sistema. La tercera es bulbo húmedo ambiente,
que es la condición del aire exterior que gobierna el desempeño evaporativo. A partir de estos tres valores, definimos dos conceptos muy importantes: rango y approach. El rango es la diferencia entre el agua caliente de entrada y el agua fría de salida. Nos indica cuánto se está enfriando el agua. El approach es la diferencia entre el agua fría de salida y el bulbo húmedo ambiente. Nos indica qué tan cerca está operando la torre del límite teórico evaporativo. Un approach menor significa que la torre está trabajando más cerca del bulbo húmedo, y eso generalmente requiere una torre más grande, más flujo de aire, mayor energía de ventilador o un mayor costo inicial. Por eso el approach suele ser una de las partes más importantes y más costosas del punto de operación. También es útil una relación simple de rechazo de calor. El rechazo de calor puede estimarse a partir del caudal de agua multiplicado por la diferencia de temperatura y por una constante. Es una forma rápida de validar si la selección está dentro del rango correcto. En las torres de enfriamiento, la temperatura de bulbo húmedo es la condición exterior de diseño que más importa. Esto se debe a que el enfriamiento evaporativo depende de la capacidad del aire para absorber humedad. La temperatura de bulbo seco sigue afectando la operación, pero el bulbo húmedo es la condición ambiente principal que define qué tan bien la torre puede rechazar calor. A medida que el bulbo húmedo aumenta, el desempeño de la torre se vuelve más exigente. Si el tamaño de la torre y el flujo de aire permanecen iguales, la temperatura del agua de salida aumentará. Eso puede afectar directamente la eficiencia del chiller o el desempeño del proceso. Por eso, las selecciones de torres siempre deben especificar claramente el bulbo húmedo. Sin el bulbo húmedo correcto, la selección está incompleta o puede ser engañosa. Uno de los errores más comunes en el mercado es mirar solo el tonelaje nominal e ignorar el bulbo húmedo real, el approach y las condiciones de caudal. Esta diapositiva muestra por qué la ubicación importa. Diferentes ciudades tienen diferentes temperaturas de diseño de bulbo húmedo, y eso cambia de forma importante el punto de operación de la torre. Una torre seleccionada para una ciudad puede no desempeñarse igual en otra. Por ejemplo, Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Orlando, Jacksonville y San Juan tienen diferentes condiciones de bulbo húmedo. En una ubicación más cálida y húmeda, la torre tiene menos ventaja evaporativa, por lo que la temperatura de salida del agua aumenta o la torre debe dimensionarse de manera más exigente. Este es un punto importante, tanto comercial como de ingeniería. La geografía cambia la selección. No se puede asumir que la misma selección de torre sirve para todas las ubicaciones de proyecto. El uso de agua es uno de los temas más importantes de costo operativo y mantenimiento en el segmento de torres de enfriamiento. Una torre de enfriamiento pierde agua de tres maneras principales. La primera es evaporación, que es el proceso intencional de rechazo de calor. A medida que una pequeña porción del agua se evapora, el calor se remueve del agua restante. La segunda es drift, que es la pequeña cantidad de gotas de agua que escapan con el aire de salida. Esto se controla con eliminadores de arrastre. La tercera es blowdown, que es el agua descargada intencionalmente del sistema para controlar la acumulación de minerales y mantener una calidad de agua aceptable. El agua que se agrega nuevamente al sistema se llama agua de reposición o make-up water y compensa las pérdidas por evaporación, drift y blowdown. Un concepto clave aquí es el de ciclos de concentración. Los ciclos de concentración son la relación entre los sólidos disueltos en el agua recirculada de la torre y los sólidos disueltos en el agua de reposición.
En términos simples, nos indican cuántas veces se han concentrado los minerales del agua a medida que el agua pura se evapora. Ciclos más altos generalmente mejoran la eficiencia en el uso de agua porque se requiere menos blowdown. Sin embargo, si los ciclos suben demasiado, aumenta el riesgo de incrustación, corrosión y ensuciamiento. Por lo tanto, el objetivo es operar en un nivel que equilibre el ahorro de agua con la protección del sistema a largo plazo. Desde el punto de vista del cliente, esto no es solo un tema técnico. El uso de agua afecta el costo de servicios, los requerimientos de tratamiento de agua, la exposición al mantenimiento, los objetivos de sostenibilidad y la confiabilidad general del sistema. Esta diapositiva introduce los conceptos principales de flujo de aire y configuración de las torres. Primero, las torres de tiro inducido colocan el ventilador en la descarga. Esta es una configuración muy común porque normalmente maneja el flujo de aire de manera eficiente y controla mejor la recirculación. Las torres de tiro forzado colocan el ventilador en la entrada de aire. Estas pueden ser atractivas en ciertos retrofits, instalaciones de bajo perfil o condiciones especiales de distribución. Luego, contraflujo significa que el aire se mueve hacia arriba en contra del agua que cae. Esto suele permitir huellas más compactas. Flujo cruzado significa que el aire se mueve horizontalmente a través del agua que cae. Esto puede ofrecer un acceso más fácil al relleno y arreglos más simples de distribución de agua caliente por gravedad. Después, tenemos los diseños de entrada simple de aire frente a entrada doble de aire. Una entrada doble puede reducir la velocidad en la cara de la torre y puede ayudar con la distribución del flujo de aire, el nivel sonoro y la estabilidad, mientras que una entrada simple puede ser mejor para distribuciones más ajustadas. No existe una configuración universalmente perfecta. La configuración correcta depende de la huella disponible, el nivel sonoro, el acceso para mantenimiento, la geometría del retrofit, las distancias a muros y el riesgo de recirculación. Aquí llegamos a una de las decisiones más importantes en este segmento: torre abierta versus enfriador de circuito cerrado. En una torre de enfriamiento abierta, el agua que se enfría está directamente expuesta al aire dentro de la torre. Es una solución simple, efectiva y con frecuencia la más económica para sistemas de agua de condensación, donde la exposición directa al aire es aceptable. En un sistema de circuito cerrado, el fluido de proceso permanece dentro de un serpentín, y el agua recirculada de rociado fluye sobre el exterior de ese serpentín. Esto aísla el circuito principal del fluido frente a contaminación aérea y residuos. Entonces, el balance es claro. Las torres abiertas generalmente maximizan la simplicidad y la economía, mientras que los sistemas de circuito cerrado brindan protección del fluido y aislamiento del sistema. La decisión correcta depende de la aplicación, el riesgo de contaminación, la filosofía de mantenimiento, la calidad del agua, las necesidades de protección contra congelamiento y el diseño general del sistema. La unidad mostrada es una torre de enfriamiento abierta de entrada simple de aire. ¿Qué tipo de unidad es esta? La unidad mostrada es una torre de enfriamiento abierta de doble entrada de aire. Los sistemas de circuito cerrado son especialmente atractivos cuando la limpieza del fluido es importante. Los ejemplos incluyen circuitos con glicol, enfriamiento de procesos, aplicaciones de protección de fluidos y sistemas donde la contaminación podría dañar intercambiadores de calor
o equipos aguas abajo. Una torre de circuito cerrado también puede simplificar el sistema general al reducir la necesidad de intercambiadores de calor adicionales o estrategias de separación de fluidos. Aunque el costo inicial suele ser mayor, el cliente puede recuperar ese costo mediante menor riesgo, operación más limpia, menor mantenimiento y mejor protección de equipos. Desde el punto de vista comercial, el circuito cerrado suele ser una conversación sobre reducción de riesgo. No se trata solo del desempeño térmico, sino de proteger el proceso del cliente, reducir el ensuciamiento y mejorar la confiabilidad a largo plazo. La unidad mostrada es una torre de enfriamiento cerrada de entrada simple de aire. ¿Qué tipo de unidad es esta? La unidad mostrada es una torre de enfriamiento cerrada de doble entrada de aire. La modularidad es otro concepto importante en los proyectos de torres de enfriamiento. Las torres de múltiples celdas permiten escalonar capacidad, mantener operación parcial durante servicio y mejorar la redundancia. Esto es altamente valioso en instalaciones donde la disponibilidad operativa importa. Un hospital, una instalación que soporta centros de datos, un proceso industrial o un edificio crítico pueden no querer un único punto de falla. Un sistema modular también puede facilitar el transporte, el izaje y el ensamblaje en sitio. Con VFDs y un adecuado control de celdas, los arreglos de múltiples celdas también pueden mejorar la eficiencia a carga parcial. La contraparte es que hay más equipos, más controles y, en ocasiones, una huella mayor. Aún así, en muchas aplicaciones, la modularidad gana porque ofrece flexibilidad y continuidad de servicio. Ahora veamos la anatomía de una torre. Los componentes principales incluyen el ventilador y el motor, que mueven aire a través de la torre. El relleno o el serpentín, donde ocurre la transferencia de calor. El sistema de distribución de rociado, que distribuye el agua. La bandeja o depósito, que recolecta el agua. Y otros elementos de soporte como eliminadores de arrastre, persianas, puertas de acceso, plataformas y controles. Los arreglos de transmisión del ventilador pueden incluir transmisión por banda, por engranajes o directa. Cada opción tiene implicaciones en mantenimiento, eficiencia, nivel sonoro y expectativas de servicio. Los VFDs agregan otra capa de valor al permitir reducción de velocidad del ventilador, disminución del sonido a carga parcial y ahorro de energía. Dos temas relacionados y visibles para el cliente son el drift y la pluma. El drift es el arrastre real de gotas de agua y debe minimizarse con eliminadores adecuados. La pluma es el vapor de agua visible, que normalmente se observa en clima fresco o húmedo. A los propietarios les importa la pluma porque puede afectar la estética, la visibilidad, superficies cercanas y la relación con vecinos. Estos no son solo detalles mecánicos, también pueden influir en permisos, aceptación y satisfacción del cliente. Los materiales de construcción son un diferenciador importante en el segmento de torres de enfriamiento. Aquí es donde la conversación pasa del costo simple al valor durante el ciclo de vida. La construcción galvanizada puede ser adecuada para muchas aplicaciones estándar, pero donde el riesgo de corrosión es mayor, especialmente con cloruros, exposición costera o química agresiva del agua, el acero inoxidable se vuelve mucho más atractivo. El acero inoxidable 304 es una mejora sólida para muchos ambientes. El acero inoxidable 316 L es mejor donde se esperan cloruros o condiciones más severas. Más allá del material base,
Los detalles de diseño importan. Boquillas de rociado fáciles de limpiar. Distribución de agua que reduce incrustaciones. Bandejas inclinadas que reducen el agua estancada. Eliminadores de arrastre eficientes. Serpentines desmontables y construcción modular. Contribuyen a la facilidad de servicio y la durabilidad. Este es un punto comercial muy importante. Los materiales no deben venderse solo como una opción premium. Deben conectarse con el riesgo de corrosión, la exposición al mantenimiento, las condiciones del sitio y el costo total del ciclo de vida. En la aplicación correcta, el acero inoxidable no es un lujo. Es protección contra falla prematura e interrupciones operativas. Las características resaltadas en rojo son opcionales. La certificación CETI es uno de los indicadores de credibilidad más importantes en el mercado de torres de enfriamiento. Significa que el desempeño térmico publicado de la torre ha sido verificado conforme a estándares y procedimientos reconocidos. Esto brinda a ingenieros, propietarios y contratistas mayor confianza en que el equipo puede desempeñarse como se indica bajo condiciones de calificación. También ayuda a los compradores a comparar productos de una manera más consistente. Sin embargo, la certificación CETI no sustituye una ingeniería correcta. Una torre certificada aún puede tener bajo desempeño si el arreglo en sitio es incorrecto, si el flujo de aire está restringido, si el caudal de agua no es el adecuado, o si la puesta en marcha y el tratamiento de agua son deficientes. Por lo tanto, CTI debe posicionarse como una base importante de confianza, pero no como reemplazo de una buena práctica de aplicación. Uno de los conceptos erróneos más comunes en el mercado es tratar el tonelaje nominal como si fuera la base real de selección del proyecto. El tonelaje nominal es solo un punto de referencia. Los proyectos reales deben seleccionarse usando el caudal real de agua, la temperatura de entrada del agua, la temperatura de salida del agua y el bulbo húmedo de diseño. Por ejemplo, una calificación nominal puede basarse en una condición estándar como 95 grados de agua caliente de entrada, 85 grados de agua fría de salida y 78 grados de bulbo húmedo. Pero muchos proyectos reales difieren significativamente de ese estándar. Un método práctico de revisión preliminar es comenzar con el caudal, frecuentemente alrededor de 3 galones por minuto por tonelada en aplicaciones estándar de confort, y luego confirmar el rango deseado y el approach requerido. Pero la selección final siempre debe basarse en el punto de operación real, no solo en un número de catálogo. Aquí es donde los equipos de ventas e ingeniería con conocimiento agregan valor. Se aseguran de que el cliente esté comprando una torre para la aplicación real, no solo una etiqueta de catálogo. Existen varias formas en que las torres de enfriamiento contribuyen a la eficiencia energética. Primero, los sistemas enfriados por agua normalmente operan con temperaturas de condensación más bajas que los sistemas enfriados por aire, lo que puede proporcionar una eficiencia del chiller significativamente mejor. Esa es una de las razones por las que las plantas con chillers enfriados por agua suelen superar a los sistemas enfriados por aire en aplicaciones mayores o más exigentes. Segundo, la selección de la torre afecta el desempeño del chiller. Temperaturas de approach más bajas mejoran la temperatura del agua de condensación, lo que puede reducir el costo operativo del chiller. Pero un approach menor también requiere mayor capacidad de torre, de modo que siempre existe un compromiso económico. Tercero, la operación correcta de la torre importa. El control del ventilador, el escalonamiento de celdas
y el tratamiento de agua influyen en la eficiencia real. Cuarto, algunos sistemas pueden usar free cooling durante condiciones exteriores favorables. En temporadas intermedias, una torre combinada con un intercambiador de calor de placas y marco, o con un fluid cooler, puede reducir o incluso eliminar la operación del chiller durante parte del año. Esta es una excelente conversación comercial, porque el ahorro de energía, el costo operativo y la optimización de planta son impulsores importantes para propietarios e ingenieros consultores. En resumen, el desempeño de una torre de enfriamiento está gobernado por el bulbo húmedo y el punto de operación real. El tipo correcto de torre depende de la aplicación: circuito abierto o cerrado, tiro inducido o forzado, contraflujo o flujo cruzado, celda única o múltiples celdas. Pero la selección de la torre no se trata solo de desempeño térmico. Los proyectos muchas veces se ganan o se pierden por materiales: resistencia a la corrosión, nivel sonoro, mantenimiento, uso de agua, facilidad de servicio y ajuste a las limitaciones del sitio. La precisión técnica es esencial porque genera confianza, pero el éxito comercial viene de traducir las decisiones técnicas en resultados de negocio. Menor costo operativo, menor riesgo, mejor mantenibilidad, mayor confiabilidad y mejor valor durante el ciclo de vida. Gracias por su atención. En este punto, me gustaría abrir la discusión para preguntas. Los temas de discusión más útiles normalmente giran alrededor de la selección de configuración, las restricciones de retrofit, cómo comparar circuito abierto versus circuito cerrado, cómo justificar acero inoxidable versus construcción galvanizada y cómo evaluar el compromiso entre costo inicial y valor durante el ciclo de vida. Esas son las áreas donde los proyectos con frecuencia se ganan, se pierden o se mejoran.